Hoy vamos a empezar a adentrarnos hasta donde lleguemos, como hemos ido profundizando en estas verdades que nos permiten vivir la vida de cada día, ¿no? De cada más fortalecidas, más sumergidas en la vida divina, ¿no? El sueño del padre Keating era precisamente la vida contemplativa, ¿no? Dice con claridad que la oración es un medio para alcanzar el fin de la vida toda. Eso a mí me marcó para siempre y siempre constantemente estaba añorando cómo se vive la vida como un todo integrado, ¿no? No el momento de quietud o de silencio solamente, sino cómo integrar la vida como un todo continuo de silencio, de profundidad, de presencia, de momento presente, de vida en el que es el objetivo de todo lo que hemos estado practicando, otra manera de vivir, tomando desde la fuente constantemente, ¿no? De donde emergemos, nos nutrimos, en el silencio, en la vida en Dios, que sabemos es su lenguaje, ¿no? Entonces hoy vamos a hacer el poder del nuevo nacimiento, que sabemos que indefectiblemente todos los que hemos entrado al silencio, como ese don y regalo del Padre Keating que abrió para la humanidad, para los laicos, ¿no? Entiende, para todos, pero de alguna manera se extendió tanto en los laicos, mostrando la sed que existía de Dios en el mundo, ¿no? Y tocar este aspecto es vital para nosotros en sentido de entender y ahondar, porque entonces a veces se nos complica vivir la vida diaria en ciertos momentos, porque hay verdades que no están ancladas en mi ser a los niveles que el espíritu me quiere enseñar. Entonces vamos hasta donde lleguemos hoy, sin apresurarnos, porque este es algo fundamental que la palabra nos tiene que llevar cada vez más profundamente para que en cada momento presente nos vuelva a la verdad, a la vida, ¿no? Una y otra vez nos esté mostrando la verdad y la vida y podamos entonces salir de la locura, del pensamiento negativo, de las circunstancias que nos abruman, de la ansiedad, del temor, del miedo. Entonces el nuevo nacimiento para nosotros en verdad es claramente de que el primer nacimiento es solamente como una semilla. Es de inmenso valor solamente si sucede el segundo, el del agua y del espíritu. El segundo nacimiento que tiene que suceder dentro de nosotros, por supuesto, en espíritu, en verdad, en conciencia, despertando. No es de nuestro cuerpo, hermano, ni siquiera de la mente, en espíritu y en verdad. Una nueva conciencia iluminando nuestros días, nuestra historia del mundo. Y quería, antes de seguir con esto, mis citas bíblicas, podría tomar muchas, ¿no? Pero las esenciales y fundamentales que todos conocemos. Empezando por Juan 3, no Timoteo. Entre los fariseos, había un personaje judío llamado Nicodemo. ¿Podríamos dar el micrófono, María José, por favor? Entre los fariseos había un personaje judío llamado Nicodemo. Este fue de noche a ver a Jesús y le dijo: Rabí, nosotros sabemos que ha venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer señales milagrosas como las que tú haces, a no ser que Dios esté con él. Jesús le contestó: en verdad te digo, nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo de arriba. Nicodemo le dijo: ¿cómo renacerá el hombre ya viejo?
¿Quién volverá al seno de su madre para nacer de nuevo? Jesús le contestó, en verdad te digo, el que no renace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne y lo que nace del espíritu es espíritu. No te extrañes de que te haya dicho necesitan nacer de nuevo de arriba. El viento sopla donde quiere y tú oyes su silbido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así le sucede al que ha nacido del espíritu. Nicodemo volvió a preguntar, ¿cómo puede ser esto? Respondió Jesús. Tú eres maestro en Israel y no entiendes esto. En verdad te digo, nosotros hablamos de lo que sabemos y venimos a proclamar lo que hemos visto, pero ustedes no hacen caso de lo que decimos. Ahora les hablo de la tierra y no me creen. ¿Cómo me van a creer si les hablo de las cosas del cielo? Esta es palabra de Dios. Eh, como digo siempre, yo es piedra angular del camino, Nicodemo, ¿no? Siempre lo hemos hablado tantas veces, ¿no? Que no nos impide él ver el reino. Que él dice, en verdad te digo, nadie puede ver el reino si no nace de nuevo de arriba. Que no nos impide él, nosotros, como hemos hablado tantas veces de esto, nosotros al estar totalmente acondicionadas, al estar totalmente identificadas con el entorno, al creer que la realidad es la, por decirlo, que la realidad que entre comillas no es realidad externa. Entonces no puedo ver el reino si en verdad no hay un nuevo nacimiento. Siempre vamos a ver el horror del mundo, el horror en los hermanos, el juicio, la crítica constante, el por qué esto, el por qué el otro, siempre algo tiene defectos, siempre hay algo que está mal, siempre. Es la condición humana de la que tanto nos habló el padre Keating, ¿no? La condición humana que en este proceso de desmontaje del hombre viejo, para poder ver el reino, tenemos que pasar las noches, ¿no? Las noches oscuras del alma de San Juan de la Cruz, en profundidad. Y que vaya de verdad calando esta palabra en nosotros y de verdad sintiendo con claridad, Él no me impide ver el reino. El reino me lo ha dicho con absoluta claridad, está en medio de nosotros y en nosotros. Como decía el Padre Quita en el reino de Dios, y hablábamos el lunes pasado, es lo que sucede en cada momento, aún en las cosas más espantosas, como decíamos. Padre Keating decía, en el keto, en el campo de concentración, en cualquier parte, ahí se manifiesta la inmensidad de esa presencia, de esa luz, de ese reino. Pero es también el punto de volver a las bienaventuranzas, ¿no? Como el manso de corazón, el que va surgiendo de otro, el que busca la paz desde otro lugar, desde otro nivel, en otro despertar, puede entonces ver el reino, como hablábamos la semana pasada. Como hablábamos la semana pasada de la cita espectacular de Merton, de Juan Pablo II, con sus meditaciones extraordinarias, ¿no? La grandeza del hombre, la imagen y semejanza de Dios, del hombre, y en todo, ¿no? Verlo en todo, con absoluta claridad, porque es en espíritu y en verdad. Entonces, él dice, no podemos ver el reino si no nacemos de nuevo de arriba. Cuando él vuelve a preguntar, Nicodemo, ¿cómo renacerá el hombre ya viejo? ¿Quién volverá al seno de su madre para nacer de nuevo? Jesús le contesta, en verdad te digo, el que no renace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es impresionante si nosotros nos ponemos a ver la fuerza con que él repite Jesús, con que repite. Primero dice, no podés ver el reino. No podés ver el reino si no naces de nuevo. O sea, que eh,
fundamental, absolutamente necesario, imprescindible es nacer del agua y del espíritu, que por supuesto es algo que le toca al espíritu hacer en nosotros. Qué insistencia de Jesús, qué ternura y qué amor para decirnos, en verdad, me encanta cuando él enfatiza de esa manera, en verdad les digo, para hacernos entender el alcance, la hondura, la profundidad de lo que está diciendo. En verdad les digo, el que no renace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino, ya más fuerte que la anterior. La primera te decía, no podés ver el reino. En la segunda dice, no podés entrar al reino de Dios. Es que es sencillo, ¿no? Absolutamente sencillo. Él nos está regalando una vida en el espíritu y desde ahí nada más podemos ver con los ojos del alma. No son ya ni las facultades humanas, ni entendimiento, absolutamente nada de eso funciona ya. Lo que nace de la carne es carne y lo que nace del espíritu es espíritu. Si esto entonces esta palabra a nosotros nos hace entender lo que tantas veces hemos hablado y a veces nos cuesta a algunos de los hermanos entender el hecho de decir, no, pero si hay realidades afuera que están pasando, pero es que hay otra manera, hermano, hay otra vida. Hay otra manera. Miren el reino de Jesús. Él cuando vino aquí, cuando vino físicamente, me refiero, porque ahora está más presente que nunca, en todo y en todas y en todas partes, llenándolo todo. eh, Más presente que nunca, haciéndonos ver consciente de que su reino no es de este mundo. No tiene nada que ver con este mundo físico que hemos creado la humanidad entera a través del inconsciente colectivo, de nuestro acondicionamiento, de nuestra historia, la falsa personalidad que nos hemos formado, el ego, la identificación total con los pensamientos, con las emociones, con las estructuras, con mis apegos compulsivos, ¿no? Y estamos realmente en un momento de la historia en que todo nos está llamando a un nuevo nivel de profundidad. Nacer de nuevo, hoy más que nunca, con 2 años de pandemia, nos está gritando, no, el mundo que estás enfrentando, el mundo que estás viendo, no puede ser vivido, ni experimentado, ni en verdad realizado de ninguna manera si no hemos nacido del agua y del espíritu, porque entonces nos vamos a hundir en la ansiedad, en el temor, en el miedo, saliendo a ratos de ellos, pero como todo el tiempo estamos oyendo las noticias, los hermanos que se enferman, el que se muere, el que se va, el que no, la situación económica que se resquebraja, todas las situaciones que acontecen, que como jamás en la historia del mundo, la humanidad experimentando como un todo, la enfermedad, los niveles increíbles donde nos sentimos viviendo desde el hombre viejo, o puede ser lo que nos catapulte 1000 veces más allá para despertar finalmente a la vida en el espíritu y tratar de cada vez que yo me identifico con algo externo y lo externo me está llevando a un lugar de miedo, de temor, de ansiedad, inmediatamente ir hacia adentro. Así que por eso la vida contemplativa es un todo, ¿no? No espero mi tiempo de silencio para recargarme, sino que inmediatamente tengo que buscar la fuente para que en ese momento despierte, ¿no? La vida cada día se viene terminando convirtiendo como en un mini retiro todos los días, porque no vale hacer mis 30 minutos o 1 hora en la mañana y 20 minutos, no es suficiente, ni 30 minutos en la tarde, no es suficiente. Lo que estamos viviendo es de tal dimensión, de tal magnitud, y no digamos países como Venezuela, nuestros amados hermanos venezolanos, los nicaragüenses, los cubanos, que además se nos agregan 10 pandemias juntas. O sea que vivimos el triple, ¿me entienden? Nosotros cuando nos llegó la pandemia ya estábamos hace rato en eso, ¿no? Hace rato en eso. Entonces requiere un despertar, esto nos está gritando un nivel de veces en el alma. Pues solo podrás ver el reino, solo podrás entrar al reino sin nacer de nuevo del agua y del espíritu, por supuesto.
Es un compromiso de dimensiones inimaginables y está adentrarnos, ¿no?, en la vida, en el espíritu, con esa confianza, con esa certeza, y en el día a día trabajando constantemente, ¿no?, en la vida diaria, donde esté el banquete, la mesa, como decía el padre Kitty, la mesa servida está en la vida diaria. Ahí está el banquete donde vamos a nosotros a escoger, a elegir. Es ahí donde nos servimos de la mesa, del banquete, ¿no? Y este nuevo nacimiento es crucial y solo en las insondables profundidades del silencio de Dios y vuelto otra vez retomando y retomando constantemente en la vida diaria lo que estoy viviendo, lo que estoy viendo, lo que estoy todavía desde el ego manejando, sintiendo, mis apegos todavía a la emocionalidad muy enferma todavía, y todavía mucho tiempo ahí, porque el hecho no está, hermanos, de mi vida en que tengamos emocionalidad, no, para nada. Como decía el padre Keating, es las emociones llegan a un momento en que tienen que ser igual como le pasó a Jesús en el templo. El evento se desata cuando estaban los mercaderes, una vez que pasó no queda ni rastro, como un sentimiento arraigado, como una emocionalidad enferma que me queda ahí prendida en el alma, donde entonces me rebaja, me empequeñece, me anula la fuerza y la gracia del Espíritu en mí. Entonces pasó el evento y pasó la emocionalidad como una nube. No me quedo empantanada ahí, no me quedo haciendo juicio, no me quedo en la queja, no me quedo en la crítica, no me en la ansiedad, en el temor. Es que cuánto tiempo me quedo ahí es el punto central de todo esto, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Sin ver el reino, sin entrar en el reino. ¿Cómo están mis niveles de conciencia en la vida diaria, que es donde está el reto todo el tiempo, ¿no? Y entonces decíamos la otra cita bíblica de Juan, que va tan unida. Hay miles de citas, pero para ir, ¿me entiendes? No podemos tan... Si el grano de trigo no muere. Ahí había en medio de la gente varios griegos que habían subido a Jerusalén para adorar a Dios en esta fiesta. Se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida en Galilea, para pedirle un favor. Señor, queremos ver a Jesús. Felipe habló con Andrés y los dos fueron donde Jesús para decírselo. Por toda respuesta Jesús declaró: ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a entrar en su gloria. En verdad les digo, si el grano de trigo no cae en la tierra y no muere, queda solo. Pero si muere, da mucho fruto. El que ama su vida la destruye y el que desprecia su vida en este mundo la conserva para la vida eterna. Voy a repetir. En verdad les digo, si el grano de trigo no cae en tierra y no muere, queda solo. Pero si muere, da mucho fruto. El que ama su vida la destruye, el que desprecia su vida en este mundo la conserva para la vida eterna. Por supuesto, él está haciendo es lo mismo de Nicodemo, nacer de nuevo del agua y del espíritu. Tenemos que morir al hombre viejo, una y otra vez, una y otra vez. ¿Cuánto tiempo permanezco sin levantarme? Voy a caer 70 veces 7 al día o 7 veces 7 al día, no sé las veces. ¿Cuánto tiempo permanezco ahí? Sin poder entrar al reino, sin poderme apropiar del reino, sin poder vivir en el reino, porque mi inconsciencia de mi ser me impide, ¿no? Entonces, a momentos recupero la conciencia, a silencio, acabo de salir de oración, pero no. Y este mundo que estamos viviendo realmente nos está reclamando con toda la fuerza el espíritu, es la hora del despertar. Entonces, si no nos desapegamos, porque estamos tan apegados a nuestras maneras de pensar, de creer de los demás, de la historia del mundo, de lo que sea, ¿no? Y necesitamos despertar del agua y del espíritu, no hay otra manera, hermano. Quería leer Juan 15.
Y solo del Evangelio de San Juan podría decir que es una maravilla, pues que la voy a tener que mencionar porque no puede ser, son palabras fundamentales, la de la vez pasada, que tanto insisto en esa palabra que me tocó desde hace tantos años. Llegó la hora y ya estamos en ella, en que el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu. Solo esas palabras a nosotros nos deberían de dar claridad absoluta cómo es la relación con Dios, cómo es la visión del mundo, porque Dios es espíritu. ¿Qué palabra nos trae inmediatamente a la mente cuando digo, porque Dios es espíritu, para que me reafirme lo que es mi ser, ¿no? La creación, ¿no? Hechos a imagen y semejanza. Y vio Dios que todo era muy bueno, ¿no? Hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué significará, no? Si vamos uniendo todas estas palabras, el nuevo nacimiento de Nicodemo, del agua y del espíritu. Si el grano de trigo no muere, queda infecundo. Si amas tu vida, ¿me entendés? Como la entendemos ahora, ¿no? Me refiero cuando estamos todavía muy acondicionados, muy apegados a las cosas externas. ¿Qué significado más inmenso podríamos meditar la vida entera? Decir qué significa para mí, mi hoy y mi vida de que Dios es espíritu, en espíritu y en verdad. Y en verdad Él nos está diciendo, en verdad les digo, que el que no nace de nuevo del agua y del espíritu no podrá entrar al reino. El reino de los cielos no es mañana, es aquí y ahora, ¿no? Sabemos de sobra. En verdad les digo que el grano de trigo que no muere queda infecundo. Que el que ama su vida la destruye, el que la desprecia, o sea, el desapego, ¿no? O sea, uno va viendo la perfección de la palabra en todos los niveles. Y esta de Juan 14 que es extraordinario, ¿no? En este día ustedes comprenderán que yo estoy en mi Padre, que ustedes están en mí y yo en ustedes. En ese día, ¿no? En el día en que despertemos a la plenitud de la... En ese día ustedes comprenderán que yo estoy en mi Padre, que ustedes están en mí y yo en ustedes. Lo sabemos conceptualmente, muchas veces emotivamente y muchas veces también profundamente espiritual. Pero ¿cómo sostener que esa verdad no se apague frente a la fuerza de los eventos externos? Que se acuerdan el vendaval, cuando vino el vendaval, la casa estaba sobre arena y se cayó. Y solo cuando está anclada en la roca. ¿Qué desmontaje tiene que hacer el Espíritu de nosotros para que llegue esta verdad, ¿no? Podría haber miedo, podría haber ansiedad, angustia. Si tuviéramos la convicción de lo que significa en ese día, ustedes comprenderán que yo estoy en mi Padre, que ustedes están en mí y yo en ustedes. Y la comprensión inimaginable de lo que significa que mi esencia es en espíritu, es mi espíritu, mi alma, mi ser, ese es la imagen con Dios. Es desde ese lugar, de esa profundidades que podemos entonces ver el reino, entrar en el reino. Es desde esa profundidad que podemos morir al hombre viejo y nacer de nuevo del agua y del espíritu.
Voy a dejar la palabra por un momento para si tenemos que volver ahí. Si alguien quiere, ordinariamente, hermanos, el primer nacimiento nos hace solamente como, pues, como así, como un robot. Estamos anestesiados, adormecidos, identificados con el hombre viejo, vivimos de una manera tan superficial. El hombre viejo no tiene profundidad, es como un cuerpo sin alma, ¿no? Enfermo hasta la locura. Pues el padre Kitty no lo decía con esas palabras, pero en la condición humana eso nos decía, ¿no? Nos dice, perdón. Así como el padre Kitty que está presente aquí y ahora en espíritu y en verdad. Sabemos que este cuerpo físico, como lo hemos dicho tantas veces, es la tienda de campaña. Entonces, mientras nos despertamos a esos niveles, a esa profundidad del nuevo nacimiento, es como un cuerpo sin alma. Es como, así como un robot. Comemos, bebemos, trabajamos, dormimos. No podemos entrar hacia la belleza de la existencia, del momento presente, del reino de Dios, descubrirlo en cada instante. Despertando, hemos ido creciendo inmensamente, pero nos damos cuenta que todavía años luz, ¿no? Años luz para poder vivir el momento presente, cada instante, en cada momento, como esa experiencia viva, ¿no? De espíritu a espíritu, en espíritu. Por eso la bienaventuranza, qué feliz sería si pusieras toda tu confianza en Dios, los pobres de espíritu. Y para este nuevo nacimiento, por supuesto, surgirá una nueva visión, una nueva perspectiva. Mientras no el grano de trigo no muere, estamos vegetando. Porque cuando de verdad estamos vivos, despiertos, vivos es porque estamos despiertos a todos los niveles de la verdad, del espíritu, de la gracia de Dios, de la plenitud de las verdades eternas que nos están enseñando, ¿no? Este hombre nuevo, por supuesto, es engendrado en el seno del Padre, de la Trinidad, en el secreto del silencio. Este hombre que despierta esa conciencia del don de ser semejante, gratuidad, imagen de Dios, ¿no? La plenitud del don del amor, llamados a la perfección de la unidad, de la conciencia, porque ya lo somos, ya lo somos. Entonces, ¿cómo me veo separado del hermano constantemente? Por supuesto, nos podemos ver, pero en ese mismo instante, ¿cómo puedo retornar a la conciencia viva de que soy uno con el otro? Que nadie me ha hecho nada ni yo le hago nada al otro, porque somos uno, es la verdad subyacente que está ahí, que es la que nos está rescatando y salvando en cada momento presente, ¿no? Por eso las verdades tienen que estar ancladas a nivel tan profundo en el ser, ¿no? Que seamos capaces de que en cada instante donde todo me está gritando otra cosa o puedo hacer, en ese momento experimentemos la salvación, porque en ese momento me salva de la locura, de la inconsciencia, de ver con los ojos del cuerpo, de escuchar con los oídos que sabemos que no escuchan nada, o juzgar con el intelecto que no sabe nada. Que la humanidad entera nos damos cuenta, hermano, no podrá salvarse mientras. Por eso dice, la naturaleza entera espera, porque estamos viendo con claridad absoluta, yo en el libro pongo por eso los signos de los tiempos para decirnos cómo nos está gritando todo, ¿no? La humanidad no puede salvarse, no puede solventar los problemas inmensos que tenemos
mientras no nos hayamos elevado a esos niveles de conciencia que se requiere, la sanidad del mundo. Si el hombre nuevo no llega a la tierra, si cada vez más y más personas, que este es el gran regalo de Keating, ¿no? A la humanidad, la gran donación, el gran profeta de estos tiempos, de anunciando a la humanidad precisamente este despertar, porque si no despertamos, hermano, ¿cómo sanamos? Me refiero a todos los niveles de sanidad física, espiritual, de la locura, del juicio, de la crítica de los hermanos, de las estructuras políticas, de todo como, todo eso, no tiene que, es en mi ser que se da ese cambio, ¿no? Ahora nos parece que nuestro destino está en manos de los políticos, que ahora más que nunca aparece que tienen un inmenso poder. Y todo lo demás que mejor me cae. Es como que viva la humanidad sentada en un volcán de proporciones inmensas como la del universo, ¿no? Listo para explotar. Solo el despertar del hombre, ¿no? Solo el despertar en niveles de conciencia más alerta podrá salvarnos. No hay otra manera. Como hasta lo vemos con claridad absoluta que necesitamos pasar por ese proceso del nuevo nacimiento, porque tenemos que desautomatizar hasta nuestras reacciones, ¿no? Esas reacciones automáticas que surgen en nosotros, esa manera, ese juicio, esa palabra automática, ese acondicionamiento, que es puro acondicionamiento, condicionamiento. Y que ahora cada vez más, y con la cuarta revolución industrial, con la, ¿me entiende? El inimaginable expansión de todos los niveles de la tecnología, la convergencia de tecnología, la expansión inimaginable en el mundo, ¿no? Nos está editando, el hombre no puede quedarse sin despertar, porque necesitamos deshacer ese proceso de estar automatizadas toda la humanidad. Tenemos una forma de pensar casi como uniforme, ¿me entiendes? Porque siempre estamos viendo las mismas aparentes realidades, las mismas, los juicios, las críticas andan por el mismo orden, la misma locura anda por el mismo orden, ¿no? Por eso el fuego del espíritu tiene que llegar a tocarnos, ¿no? A despertarnos a esos niveles tan inmensos, que se extienda y llegue a todos los rincones de la tierra. El despertar de la humanidad, el hombre nuevo, nacido del agua y del espíritu. Solo con eso nos podríamos quedar para andar días enteros. ¿Qué querés de mí, Señor? ¿Qué significa para mí? Vivir las 25 horas del día, digo yo, desde ese lugar. Mientras más y más personas, por eso la urgencia del mensaje de Kitty, mientras más y más y más personas despierten, habrá, por supuesto, para el mundo la certeza, la seguridad de un cambio fundamental. El hombre nuevo definitivamente es contemplativo en esencia, es silencioso, es quieto, es amoroso, es creativo, es intuitivo, vive de inspiración, experimenta profundamente cada momento, experiencia, ¿no? No reflexión del momento. En eso me encanta a mí siempre rescatar los, los en la charla de los pensamientos, del método, el tema de cuando decimos, cuando reflexionamos, dice Keating, ya estamos un paso atrás de la experiencia, ya no es experiencia. Es una reflexión que me sacó del momento presente y la hizo pasado. Es pasado, ¿no? Entonces, esa maravilla de vivir en la experiencia de este momento presente.
para que el mundo sea otra cosa. Y si conviertan en profundamente alma de vida contemplativa, no solo de oración contemplativa. Por supuesto, la tierra se llenará de ese perfume, de esa gracia, de esa gratuidad, de ese don. Y el reino de los cielos será visible para muchísimos más. Y vivir desde el reino nos permitirá sanarnos y sanar a los demás. Con solo ese nivel establecido de conciencia, ¿no? Si alguien tiene algo que preguntar o decir o lo que ya saben que pueden interrumpir cuando quieran. Entonces el poder del nuevo nacimiento, empezamos en el libro. Permite la sanación radical de tu mente, cuerpo y espíritu a través del poder del nuevo nacimiento. Entonces, ¿cómo yo permito la sanación radical de mi mente? Despertando a la insoslayable necesidad de nacer de nuevo. O sea, lo tenemos con una claridad. Entonces no ando regateando mis tiempos de silencio. No ando regateando que sí, ¿me entiende? Que no pude en la tarde, que no pude ahora, que no. En este tiempo de pandemia nos ha dado la gracia el Señor de vivir casi como un retiro extendido. Sabemos la necesidad que tenemos de incluir momentos profundos de silencio, extendidos, pero también cortos, ¿no? Como hablamos tantas veces. La necesidad de que este momento yo, desde la quietud, de estar quietos, esa palabra que se ensancha cada vez más, estar quietos y conocer que yo soy Dios, que soy Dios. En la vida diaria es un monumental cosa, ¿no? Estar quietos y conocer en este momento que soy Dios. Estar quietos. Entonces, cuando estamos quietos, presentes, conscientes, no reflexionando, no metiéndole más pensamiento y más emocionalidad, ni hablando adentro de la... Ese es precisamente uno de los grandes desapegos, como decía Keating, el de los pensamientos. La emocionalidad, mientras permanezcamos apegados, y entonces, ¿qué significa? Cuando permanezco apegado, cuando les permito estar ahí hablando locura, no tengo conciencia de tomar distancia. Entonces, ¿cómo lo pongo en práctica? Interiorizando la nueva gestación que está aconteciendo en los abismos insondables del silencio creativo de Dios. Porque si algo que tenemos absolutamente claridad es que el silencio es un poder de creación inimaginable. Que esa quietud, que por supuesto no sabemos entender al nivel consciente ordinario, sino que esa inmensidad, ese dinamismo infinito que encierra el silencio para transformar y hacer nuevas todas las cosas. Y que cada vez me doy cuenta que es como que se extiende, ¿no? En el día, porque se extiende en el día, experimentas el agua correr ahí presente, atenta. Estamos comiendo ahí presente, atenta a la experiencia de la presencia, conciencia, presencia, experiencia divina, ¿no? Sanadora, inmensamente sanadora. Entonces estar por lo menos llevando a la vida diaria unos 3, 4 momentos en la mañana adicionales al silencio, de experiencia viva de ese despertar, de experiencia viva de práctica consciente, ¿no? De la presencia del momento, de la experiencia viva de este preciso momento. Porque si yo en este preciso momento estoy elaborando mucho dentro de mí, estoy otra vez, ¿me entiendes?, en el nivel del pensamiento. Interiorizando la nueva gestación que está aconteciendo en los abismos insondables del silencio creativo de Dios.
Que el silencio no es pasividad absoluta, no es un dinamismo, una fuerza, es el verbo, no puro dinamismo al extremo que crea, hace nuevo todo, todo, toda la transformación más infinita, más grande, más inimaginable está ahí, aconteciendo en ese lugar. Que nos parece, ¿me entiendes? Que, ah, el segundo punto, reafirmando mi disciplina de silencio, donde acontece la expansión más inimaginable de la conciencia, manteniendo la intención y la atención para que el nuevo nacimiento se realice en mi ser. Entonces decimos, el primer nacimiento es básicamente lo que estábamos hablando, es apenas el comienzo, no tiene madurez, vive en la superficie del sí mismo, no tiene conocimiento ni profundidad, es como un cuerpo sin alma. Con el nuevo nacimiento el hombre adquiere una nueva manera de pensar, de ver, de sentir, de relacionarse, de ser, de gustar, de vivir, radicalmente distinta a todo lo anterior. Y por supuesto vamos a caer, hermano, que siempre lo que decimos una y otra vez, es que cuánto tiempo permanezco ahí, es el punto, nada más. Es hasta entonces que inicia la vida. El primer nacimiento es muerte y desolación, mientras no hayamos despertado. Nacer de nuevo, hermanos, no es una opción. Es la vida que inicia precisamente hasta entonces. La vida que inicia precisamente. La vida con mayúscula subrayada en negrilla, refiriéndonos a Jesús, la vida. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nuevamente traemos lo que decíamos el lunes pasado, las palabras del Papa Juan Pablo II, que decía, entonces cantaremos un magnífica desde el fondo del alma y podremos decir con todo el corazón, refiriéndose a otra palabra, parece, en Él vivimos, nos movemos y existimos, precisamente en Él. Pero parece que en verdad vivimos en Él, nos movemos en Él, parece que existimos en Él, o nos falta el despertar en el espíritu, me refiero, el nuevo nacimiento, o por lo menos ahondar cada vez más en profundidad, ¿no? Esa idea que tenemos, hermanos, de que solo nacemos una vez, no hay nada más distante de la verdad. Siempre me llama a mí la atención tan poderosamente que cuando yo estaba en la Ciudad de Dios hace tantos años, hermano, me recuerdo que me pidieron que escribiera algo sobre unas ideas, sobre una charla que escribiera. Y yo lo primero que se me vino a mi mente fue esto, y dije, piedra angular del camino, decía yo. Es el nuevo nacimiento. Por supuesto que no sabía, no entendía cómo se daba, si no conocía ni siquiera el silencio creativo de Dios, ni siquiera. Digo yo, cómo el alma intuye por solo una vía de gratuidad total. Yo tuve la certeza absoluta, piedra angular del camino, es el nuevo nacimiento del agua y del espíritu. Y me quedó resonando toda la vida las palabras que Jesús le dijo a Nicodemo, que se fueron uniendo a las de Juan, siempre hay Juan 4, ¿no? Que Dios es espíritu, y todo se iba haciendo un nexo perfecto, ¿no? A la vez como preparando el terreno el Señor para el despertar. Entonces, hermano, hay dos nacimientos. Uno el del cuerpo físico y el otro es el de nuestro ser, de nuestra esencia. Y el segundo,
El primero es como una semilla que plantas cuando quieres tener un árbol. Por ejemplo, podemos decir un árbol de naranja, y una vez que plantas la semilla, damos por sentado que la semilla se transformará en una planta, pero la semilla es totalmente algo distinto a la planta. Una semilla es radicalmente distinta, ¿no? Porque se hace primero un arbusto, ¿no? Primero una mini plantita, después un arbusto, hasta su desarrollo total como árbol, con sus frutos abundantes. Es la naturaleza, en la naturaleza lo vemos clarísimo, ¿no? El segundo nacimiento, porque hay una semillita nada más, por eso estoy diciendo el nuevo nacimiento es como es, un vehículo, una semilla. Entonces, el segundo nacimiento es el paso de semilla a un árbol majestuoso, o a un árbol pequeño, como nos decía la parábola de la semilla de mostaza que el Padre Quito tanto usaba, ¿no? Perdón, la semillita de mostaza, o el arbolito que crece hasta que chiquitín, un arbusto, hasta que los pájaros puedan posarse en él, ¿no? Que los pájaros se posen en él. Entonces, es la naturaleza normal, el paso de semilla es un proceso paulatino, pero en esa semillita, hermanos, está toda la potencia para hacer ese árbol de naranja o de limón o de aguacate o de lo que quieran, toda la potencia para dar un fruto abundante. Y el poder en esa semillita de ser un hermoso árbol que produzca muchísimo fruto, ¿no? De lo que sea, si es de naranja, si es de limón, si es aguacate, lo que sea. Se planta una semilla y se tiene algo distinto. La semilla tiene que ser transformada. Para que la semilla del fruto necesita pasar por todo el proceso de crecimiento interno que le permita florecer para dar el fruto abundante. Y ese crecimiento interno, hermano, claramente nos está indicando a nosotros cómo es el asunto con nosotros. Crece con sus raíces hacia abajo, penetrando más y más profundamente en la tierra. Y el tronco y sus hojas crecen en sentido inverso, ¿no? Hasta que llegara el momento de dar fruto. Ese poder innato del nuevo nacimiento de que habla Jesús y que nos hablan igualmente otras religiones. Nacer de nuevo es el poder de recrearte, de reencontrarte, de redescubrirte, de despertar a la esencia de nuestro ser. Es el hombre nuevo, nacido del agua y del espíritu. El que puede ver el reino de Dios, el que puede entrar al reino de Dios y vivir en el reino de Dios, aquí y ahora. Claramente Jesús le habla a Nicodemo de los dos nacimientos. Por supuesto, es evidente, uno no lo dan nuestros padres, es un nacimiento físico y es una espléndida oportunidad para el segundo nacimiento del agua y del espíritu. El primer nacimiento es solo una semilla, hermano, y cumplirá su cometido solo si sucede el del espíritu. El segundo nacimiento es el verdadero y sucede dentro de ti, como la más grande explosión de la luz del mundo en nosotros, del amor en nosotros, de la verdad de la vida. Es la conciencia despertando y empezando así su inimaginable expansión. No es de tu cuerpo ni de tu mente esa expansión, es tu ser divino, es la conciencia de tu despertar. El primer nacimiento es apenas un comienzo, no sabe, no tiene madurez, identificado con los pensamientos, con las emociones, con las circunstancias, con los sucesos, el ego, por supuesto, no sabe vivir. Vivimos de forma superficial, no tenemos conocimiento ni profundidad. En un estado de inconsciencia y de locura. No tenemos capacidad de ver el reino de los cielos en medio de nosotros. No tenemos capacidad de entrar al reino de los cielos en medio de nosotros. Radicalmente distinta a la anterior.
Y de ahí emerge la vida en Jesús, ¿no? En ese día ustedes comprenderán que yo estoy en el Padre, que ustedes están en mí y yo en ustedes. Nadie puede ver el reino si no nace de nuevo de arriba, nos repite Jesús. En el mismo Evangelio nos dice lo que nace de la carne es carne y lo que nace del espíritu es espíritu. El hombre nuevo es otra cosa, ¿no? Es consciente de su esencia y vive de su esencia. Sí vamos a caer, lo digo 1000 veces, pero nos levantamos. Así como decía el padre Kitty, tan pronto pasó el evento, se acabó. El hombre nuevo, indisoluble conciencia de la unidad que somos, de la grandeza, del amor de todo, en todos. Inteligencia suprema del espíritu en nosotros haciendo nuevas todas las cosas. Y solo viviendo desde ahí y despertando y naciendo de nuevo, la humanidad podrá resolver los graves problemas que le aquejan. El camino de vuelta a la vida con mayúscula subrayado implica necesariamente nacer de nuevo. Esa gestación que acontece en los abismos insondables del silencio de Dios. Volvemos al seno del Padre para ahí, en la más profunda quietud, en el más absoluto silencio, el Verbo nos da la vida que hemos perdido. Es el nuevo nacimiento del agua y del espíritu, dinamismo eterno, infinito, que se da en nosotros hoy y constantemente y eternamente. Aprender entonces el lenguaje de Dios, el lenguaje del silencio, es el llamado de Jesús a Nicodemo y en él el llamado a la humanidad a nacer de nuevo. Igual como Santa Teresa de Ávila en sus moradas, la quinta morada y la sexta, el capullo de seda, ¿no? Sin apenas darnos cuenta, en el silencio ocurre una total metamorfosis. Es el poder del nuevo nacimiento. Por supuesto, si la gestación del bebé en el seno materno es maravilla, sin comparación, es la gestación del hombre en el seno del Padre, de la Trinidad. Todo el poder vivificador del Espíritu, exactamente al igual que en la resurrección, estará dándonos vida en el más. Buenas noches, Aida. Buenas noches a todos. Quería compartir una experiencia muy linda y fue en el Carmelo. Yo tengo mi Biblia y mi Biblia estaba verdaderamente casi que destrozada, ¿no? Y un día allí, porque el Papa dijo que quería al Carmelo fuera, o sea, no las quería metidas guardaditas, sino con la gente. Entonces ellas en la mañana, en torno al altar, se sientan. Bueno, y es un verdadero privilegio abrazarlas y darles la paz, o sea, estar en ellas en la misa y en torno al altar. Y yo dije al Señor, Señor, esta Biblia se me va a caer y se me va a partir, se me van a salir todas las hojas y menudo show. Le dije, qué horrible, le dije yo. No pasaron como, no sé, como 8 días, una semana, así. Y una de las hermanas, Lismar, me dice, ¿cuál es el evangelio que más te gusta? Primero, ¿cuál es el evangelista que más te gusta? Yo le dije, Juan. Y me dijo, ¿y cuál evangelio? Yo digo, bueno, cuando le habla a Nicodemo, ese es el que más. Entonces, bueno, no sé si lo puedan ver, pero con esa frase, ellas, con el traje de ellas del Carmelo, o sea, es todo un honor para mí. O sea, esta es la tela de su marrón, de su traje, y graban, cosen ese evangelio, ¿no? O sea, yo creía que me desmayaba, o sea, yo digo, el Señor como escucha, ¿no? Entonces ellas copiaron así lo que yo les dije, el viento sopla donde quiere, pero no sabes
de dónde viene ni a dónde va. Así es el que nace del espíritu. Y wow, yo creo eso, que ese dejarse, o sea, no sé, la palabra que me puede venir es apegos, cuando nos apegamos, cuando las cosas tienen que ser como queremos o como nos parece, cuánto sufrimiento hay allí, ¿no? Y cuánto esta frase de no saber y aplicado a nosotras, ¿no? Pero no sabes ni a dónde vas ni a dónde vienes, tú te dejas en el espíritu. Dice, así es el que nace en el espíritu. Y bueno, es una belleza procurar no resistirnos, no apegarnos y dejarnos allí en el espíritu, ¿no? Sin saber, como dice, de dónde viene, no te lo preguntas, ¿no sabes? Y a dónde vas. Entonces es hermoso. Quería compartir con ustedes eso. Gracias. Gracias, hermana, gracias. Gracias. Ya saben que la que quiera hablar, con toda libertad. Entonces, del nuevo nacimiento deriva una radical transformación, hermano, a la que anhelamos. Por supuesto, estamos totalmente incompletas, pero sabemos por lo menos con claridad, tenemos conciencia clara hacia dónde vamos, hacia el sueño, el anhelo del alma de despertar cada día más y más y más y más. Un anhelo en el alma, un fuego que no se apaga, ¿no? Y que crece cada día con una conciencia clarísima del llamado del espíritu, de la fuerza de la gracia moviéndose todos los días a todos los niveles. Entonces ya por lo menos el almita empieza a vislumbrar semejante gratuidad de vivir un cielo nuevo y una nueva tierra hoy, aquí y ahora, en esa total reestructuración de la conciencia. Como dice Isaías, nada quedará del pasado. No te acuerdes de las cosas del pasado. Porque yo estoy haciendo una cosa nueva. No lo notas. Wow. Esta palabra a mí me quiebra en la vida porque fue el primer signo que me dio apenas entré en esto para decirme, no te acuerdes de las cosas del pasado. Porque yo estoy haciendo una cosa nueva. No lo notas. Yo, por supuesto, me quebraba, pero amor. Por supuesto. Por supuesto. Gracias, Padre Keating, por haberme llevado adentrado ahí. Por supuesto que lo noto. Y surgirá en nosotros una nueva manera de pensar, de sentir, de vivir. El silencio se establece como el real lenguaje del mundo, el lenguaje creador. Es la vía de comunicación con la realidad última, con la verdad, con la vida, ¿no? Entonces nos hace claro y transparente el por qué, qué es el silencio en verdad, qué es lo que encierra, qué es lo que significa. Es impresionante, ¿no? Y esa rendición al fluir de la vida, como decía la hermana, en la palabra misma de Juan, se hacen claras y transparentes, ¿no? Y se expande en nosotros la capacidad de fluir con la vida mayúscula en negría, sin oponer resistencia ninguna al momento presente. Entonces la vida empieza a adquirir todo su brillo y luminosidad. Empezamos a atisbar el reino de los cielos aquí y ahora. El amor empieza a surgir y expresarse de la fuente, de esa conciencia nueva que empieza a anhelar con todo el ser la unidad, ¿no? Inmensa sanación. Por eso, desde esta visión, entrar dentro de nosotros es el nuevo paradigma evolutivo de la conciencia. Y la pandemia nos lo está gritando una y mil veces, ¿no? No es hacia afuera, no es en los viajes que hacíamos afuera o las cosas que buscamos fuera, es hacia adentro. Todo es hacia adentro. En respuesta a mi anhelo, la vida puso en mí el camino más espectacular, la estrategia más exquisita a través de introducir
a través del Padre Keating. La terapia es una terapia divina, por supuesto, como le llama el Padre, conduciéndome a un sorprendente despertar, cuyos efectos y frutos se expanden día a día. En la más espléndida sencillez del silencio ocurre el misterio más grande del nuevo nacimiento. Puso a mi disposición y a la de ustedes, hermanos, los más grandes místicos y profetas de todos los tiempos, empezando por el Padre Keating, San Juan de la Cruz, Teresa de Ávila, San Agustín, Juan Pablo, San Bernardo, Guido del Cartujo y muchísimos más. De hace años empecé yo llamando, hace años, Keating, profeta de estos tiempos, sin duda ninguna. Un profeta de estos tiempos. Y uno en especial a cargo de mi nuevo nacimiento, el Espíritu Santo. Y quisiéramos tal vez ahí, tal vez una sola cosa antes de terminar esta parte. Somos llamados y convocados a la plenitud, al sumum del amor, de la paz, de la sabiduría. Y ese es nuestro caminar. Vamos caminando en Jesús y con Jesús a la verdad y a la vida. Y algo que a mí me aconteció en algún momento, yo siempre lo digo, no me han acontecido cosas así como decir, mira, bueno, que me bajó el cielo a la tierra y yo sentí que los ángeles, no, absolutamente nada, pero sí la luz para penetrar el misterio de la vida eterna. Yo parece que fui y vine, porque me di cuenta con total certeza hace muchos años, cuando todavía era muy controversial, estoy hablando hace 12, 15 años, o 20 aquí en Nicaragua hablar, ¿me entiendes? De lo que significaba para mí este despertar y lo que significaba. Ahorita no me voy a poner a hablar de eso, pero todo lo que sabemos que creaba. Yo realmente fue como que hubiera visto todo de una vez y vi la grandeza del hombre, el amor incondicional de Dios, la certeza de la perfección del otro, por supuesto que despertar a vivir eso, por eso decimos, hermano, este es el empeño, vivir la vida contemplativa como un todo, ¿no? Este es el empeño, porque en ese es el que 1000 veces nos damos con la misma piedra. Nos damos con la misma piedra porque no sabemos ver, no hemos despertado, no hemos nacido de nuevo en totalidad del agua y del espíritu. Pero es el anhelo en el alma lo que llevamos, ¿no? Lo llevamos grabado con todo nuestro ser. Hemos sido tocados, traspasados por un fuego que no se acaba nunca, ni se apaga nunca. Y hasta ahí lo vamos a dejar para no entrar en las noches oscuras del alma, resumida, para poder nosotros nada más, cada vez más conscientes del anhelo de nuestra alma, que eso lleve una impronta puesta por el espíritu, que por eso querramos o no va a buscar, está buscando anhelante, pero lo bueno es que ya no nos confundimos. Por eso cuando pongo los signos de los tiempos en el libro, es porque siempre estamos tan confundidos con lo externo, ¿no? Con lo externo, con las luces externas. Pero aquí no, aquí es otra visión, otra manera de ver, otra manera de pensar solo en los pensamientos de Dios. Otra luz en nosotros, otro nuevo nacimiento. Y se hace la luz de verdad, así como dice, ¿no? Se hace la luz en nosotros. Entonces, hermanos de mi vida, las preguntas que tengan o algo que si entro ahorita vamos a dejarlo a medio caminar, medio entrar. Entonces, realmente mejor lo dejamos para la próxima. Entonces, si tienen preguntas, si tienen dudas, si tienen un comentario, un testimonio, si tienen algo que compartir. Aida María, sí, yo sí te quería preguntar algo. Es que con esto, o sea, yo estoy clarísima de que cuando, pues, independientemente de que se esté haciendo o no, pienso en
estoy pensando en las experiencias que hay de comunidades, ¿verdad? Que tienen su sello particular de cómo es que se dedican a servir, a amar, a adorar y a alabar a Dios. Eh, y obviamente, digo yo, ¿por qué? O sea, todo el mundo toma conciencia, todos tomamos conciencia. Yo también que me inicié en una comunidad que no era contemplativa, tomas conciencia de que cuando comenzás a relacionarte con con Dios, pues te va quedando clarísimo de que no lo puedes ver, no lo puedes oír, pero, pero la relación con Él, pues se tiene que dar en otro nivel. Y aunque no está muy claro todo lo de lo que hace el silencio en la vida en la vida de uno, eh, eh, vos sí te vas dando cuenta que para poder conocer a Dios hay que relacionarse con Él y hay que estar con Él, ¿verdad? Como en cualquier relación. Mi pregunta es, en este segundo nacimiento que se da, porque no puede ser que a veces digo, habrá torpeza, qué locura hay que que la madre iglesia, mi iglesia, ¿verdad? ¿Por qué, por qué no lo promueve? ¿Por qué los catequistas desde que te están formando, y sobre todo pienso cuando te están formando para poder recibir el sacramento de la confirma, de tu confirmación, donde ya de manera consciente vas a ser revestido, ¿verdad? Con el Espíritu Santo y tomas conciencia. ¿Por qué, ¿Por qué nos está costando tanto como iglesia, digo yo, el transformar la manera como se nos enseña? ¿Por qué no tomamos mayor conciencia de, eh, de esto? ¿O será que tenemos que vivir en muerte y desolación, como decís vos, que es lo que nos da el primer nacimiento nada más? Pues al final eh, tenemos que vivir pasando por todos estos procesos de angustia, de aflicción, de temores, de lo que sea, porque no tenemos la conciencia de que somos que estamos habitados, de que Él vive en nosotros. Entonces digo, ¿será que debe de haber una edad cronológica en que esto realmente lo puedo asimilar, de que ya hemos vivido y podemos decir, estamos preparados para dar el salto hacia esa nueva vida? Nicodemo, pues no se ve, por lo que vemos, tampoco era muy jovencito. Entonces digo, ¿será de que tenés que tener una cierta madurez eh, en años, en vivencia, no sé, para poder entender y poder entonces optar en qué cosa es lo que vas a elegir? Elijo vivir, elijo aquietarme, elijo el silencio, eso, de poder dar ese paso. Digo yo, ¿será que todas estamos, que debemos de vivirlo ya no sé si me explico, Sí, pero claro, claramente, Martita, gracias. Gracias, claramente. Bueno, esa es
Por eso digo Keating, gran profeta de estos tiempos. Porque una de las cosas que más el Keating hablaba era, claro, como la humanidad entera hemos venido acondicionados desde siempre, ¿no? ¿Cómo entonces empezás a introducir esto? No tendría edad, realmente si se empezara a introducir, sería la materia más importante, hemos dicho en muchísimos retiros, ¿no? En los colegios, desde pequeños, empezaran a tocar. Por eso nosotros en el programa de los niños, que para nosotros es vital el programa, el Viaje al Corazón, que también escribió alguien en Estados Unidos y nosotros desde hace 1000 años lo tenemos. Con el alma, es un anhelo en el alma de enseñar a los niños, y ellos están tocando, ¿no? Desde ahorita tocando la divina morada interior, una convicción, a diferencia de nosotros que crecimos con un Dios lejano de nosotros, ¿no? Que estaba fuera de nosotros, a momentos dentro, a momentos sí, cuando comulgábamos, cuando no, y así, ¿me entiendes? Cuando nos portábamos bien. Una deformación de la imagen de Dios impresionante, ¿no? Entonces no nos enseñaron, Marta, es una evolución de la humanidad. Y despertar a que la humanidad empiece desde pequeños los niños, ¿no? Los padres a entender, porque el papá pues tiene que de despertar y poder ir tocando a los niños, que despierten a su esencia, que conozcan quién mora en ellos, quién vive en ellos, quiénes son en verdad, esa grandeza, esa gloria que tienen. Y empezamos con Santa Teresa de Ávila, ¿no? Y si podemos ver en este mes tuvimos dos santas, una jovencita, mística, doctora de la iglesia, Santa Teresita del Niño Jesús, tan pequeña, todavía en edad, y con qué inmensidad de profundidad de vida en el espíritu, ¿no? Que llega a descubrir el secreto de secretos. Imagínense que también la sabiduría de la iglesia, Marta, es que no sabemos nada, la verdad, no podemos hablar como así propiamente de decir que la nombra doctora de la iglesia, y ella es también de las misiones, nunca salía del convento y nunca salió. ¿Por qué? Porque ella, el amor lo llevó a tal extremo y a tal vivencia en cada momento presente, y a tan tierna edad, le veías qué maravilla la historia de un alma, ¿no? Y Keating la toma como un modelo, ¿no? Y después la otra santa, Santa Teresa de Ávila, ¿no? Reformadora del Carmelo, por supuesto, es una lucha al Padre Keating mismo, ¿no? Para abrirse espacio. Padre Keating, wow, le tocó durísimo, porque es difícil, Marta, no se entiende. Y nosotros debemos de soltar todo lo que significa decir, mire, ¿por qué no hacen esto? ¿Y por qué no dicen? No, el único cambio que necesita darse en el mundo es el mío, ¿no? Todo lo demás, ahí el Señor sabrá, porque finalmente somos uno, ¿no? Finalmente somos uno. Entonces uno, eh, esta maravilla de ser la vida de Dios en nosotros, Él en nosotros y nosotros en Él. Esta maravilla de esa divina morada interior, esta maravilla de este ser que somos en verdad y que no sabemos, y que no lo sabemos con certeza, me refiero para que produzca convicción, y la convicción me lleve a mí a la certeza inconmovible de por qué no tengo miedo a la muerte, de por qué no tengo miedo a esto, de por qué, porque es anclada en la roca. Por supuesto, es que también la contemplación se mueve a la vez con la lección, ¿no? Profunda, a niveles profundos, para que esa palabra cale a los niveles al que él está apelando, a los niveles de conciencia que él está apelando, para poder hablar, ¿no? Al nivel unitivo o al nivel alegórico, ya no hablando al nivel literal ni al nivel moralista, que es donde normalmente nos quedamos. Pero yo siento que estamos despertando como humanidad. El Concilio Vaticano II vino precisamente, es el que hace que Keating se mueva y empiece a buscar con los otros dos sacerdotes el método, no es que encuentran en la nube el no saber y lo toman de ahí básicamente todo, aunque toma de San Francisco de Sales, de Santa Teresa, de Santa Teresa de Ávila, de San Juan de la Cruz, pero el tema es de que es la humanidad, vamos así, ¿no? Evolucionando poco a poco, y a todo tenemos que rendirnos, Marta. Y a todo
soltar toda mi manera de pensar y de ver, porque esto no es así, debería, no. Soltar, soltar, soltar y amar. Y solo dejar que si a mí me está llegando hoy, a mí, es para mí el llamado. Un alma despierta hace por millones, ¿no? Alcanza al mundo, como decía Keating. Entonces nos toca a nosotros, que nos está llamando, multiplicar con todo el alma, con todo el corazón. La maravilla, cuando nos ha tocado de verdad en el fondo de nuestro ser y sentimos la fuerza de ese llamado, ¿no? Dejamos que el espíritu sople donde quiera y como quiera, de la manera que quiera. Pero para mí tiene un punto de partida. Concilio Vaticano II empezó este proceso. Keating lo lideró en el mundo para los laicos y para los sacerdotes y todo. Ese despertar. Imagínate que los escritos originales de San Juan de la Cruz salen a la luz en el siglo XX. Increíble, ¿no? Increíble. La lección divina se vuelve a retomar en el siglo XX, con despacio y lentamente. Puede ser que la historia cómo fue, ¿no? Todo lo que al inicio era tan perfecto, todos los catecúmenos, me refiero a los del tiempo de Jesús y mucho antes, y toda su forma de orar al silencio en las catacumbas, la forma de orar de Jesús que ellos seguían. Pero a partir de todo lo del siglo XIII, siglo XIV, siglo XV, todo lo que está sucediendo, ¿no? Todas las herejías del semiquietismo, los jesuitas que van en el siglo XV cortan la cuarta, el director general de los jesuitas corta como un peligro la cuarta semana de los ejercicios ignacianos, porque le parece que es un peligro la contemplación, por todas las herejías que estaban en ese momento. Entonces la contemplación se pierde y queda relegada para los monasterios nada más. 5 siglos. Queda relegada y quedamos clarísimo que era para ciertas personas que tuvieran un llamado excepcional y que iban a un monasterio, entonces eran los únicos que podían vivir la vida de este despertar. Y aún eso, que el padre Keating, como lo dice tan bello, ¿no? Que podían pasar la vida entera en un monasterio y se método que te conduzca a estas profundidades y prepare las facultades para recibir el don de la contemplación. Como un niño chiquito, ¿no? Que necesita ser, como decía el padre Keating, adiestrado para no poner los pies en la mesa para comer. Necesitamos ser formados. Y entonces durante 5 siglos se relega este secreto del don de la lección divina, de la contemplación a los monasterios. Y donde ni siquiera en ellos se daban muchos el don. Ese es el gran legado, ¿no? De Keating, que da un método para formar las capacidades, las potencias interiores, acostumbrarlas al silencio, adentrarlas a través de un método sencillo, paso a paso, como un niño subiendo los escalones, ¿no? Hasta que te toca y te baña el don de la contemplación. Pero prepara tus facultades para acostumbrarse al silencio, al lenguaje de Dios, a la quietud. Todo tu ser que está acostumbrado a andar en la locura, hablando y hablando y hablando con Dios, que creemos, ¿me entiendes? Que estamos, y entonces lo va preparando y lo va llevando como un niño. Entonces 5 siglos, o 4 y medio, pues porque a partir de una mitad, no, pero 5 siglos o más. La contemplación quedó relegada a los monasterios, apenas, mitad del siglo XX, empezamos de nuevo. O sea, estamos empezando. Y Neunte es un llamado monumental. Y las encíclicas, lo que pasa es que no sé, no baja eso tal vez, pero monumental a la contemplación. Tiene una piedra, una columna vertebral que es la contemplación. Todo, ¿no? Todo, Nuevo Milenio Neunte, en la encíclica del tercer milenio. Pero sí, y ahí hace el llamado a la contemplación de una y mil maneras, ¿no? Dice Juan Pablo II.
monumental encíclica del tercer milenio, pero que necesitamos aprender a estudiar, a captar en la profundidad. Yo me recuerdo que se los he contado a muchos de ustedes que cuando yo estaba aquí, cuando yo vine, todo el mundo me decía, no, te estás metiendo, el diablo se te va a meter los pensamientos, se te va a meter el demonio, se te va a meter, qué locura lo que andas haciendo, eso es una demencia, eso es una locura. Y yo le dije, Señor, me tenés que dar algo. Y yo me buscando aquí por el mundo entero, porque no lo conseguía, sabía que existía, pero no sabía, porque me habían caído sus libros en la mano, por una gratuidad de Dios absoluta, ¿no? En la búsqueda, por eso el que busca, el que llama, el que toca, se le abre la puerta. Y entonces, wow, yo, Dios mío, Señor, dame algo. Y él me empezó jubileo, ¿no? Entonces el año del Padre, el año del Espíritu, el año del Hijo, le he contado que lo vi intensamente cada año, esa fue una gratuidad total, ¿no? Del Espíritu, intensamente cada año consagrado a crecer ahí en la palabra, en el silencio, en la vida interior. Y buscando a Keating, ¿no? Y buscando a Keating, pero realmente que cuando yo escucho el anuncio de Nuevo Milenio Neunte, lo escucho en la televisión al Papa hablar de que anunciando la gran encíclica para el tercer milenio. Yo dije, ahí viene la respuesta, pero con una certeza en el alma, con una certeza en el alma. Y yo cuando la agarré, Dios mío, me pareció increíble, increíble. Todo lo que hablaba de la contemplación una y otra vez, solo me entiende, como me han oído repetir 1000 veces, ¿no? Él dice, cuando acaba de pasar el acápite de la oración, dice, para esta pedagogía de la santidad se necesita un cristianismo que se distinga ante todo en el arte de la oración. En el arte de la oración, el arte requiere, ¿me entendés? Una constante, un arte nunca se puede dejar, siempre está dándole hasta que vas afinando, te está volviendo virtuoso, por ejemplo, en el piano, en el violín, en lo que sea, ¿no? Entonces, en el arte de la oración, porque no es suficiente la oración de alabanza, de adoración, de acción de gracias, sino hasta llegar al arrebato del corazón, hasta la contemplación. ¿Cómo no recordar, decía Juan Pablo II, entre tantos testimonios espléndidos, el testimonio de San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Ávila? Y empieza a hablar de las noches oscuras del alma, y te dice una y otra vez, y te recuerda el pasaje de cuando Jesús le dice, y ustedes, mis íntimos, ¿quién dicen que soy yo? Esa es una, o sea, a nosotros, a cada uno, ¿quién dicen? Porque cuando ¿quién dice la gente? Es exactamente esto que estás preguntando. Pero ¿quién dicen ustedes, mis íntimos, que soy yo? Porque él tiene siempre unos a los que está formando más que van a ser tal vez fermento en la masa. Y entonces, ¿quiénes ustedes, mis íntimos? Entonces ya saben lo que contesta Pedro. Y él dice, eso no te lo ha revelado la carne ni la sangre. Entonces el Papa Juan Pablo II dice, y esas palabras significan que no es por vía de la carne que viene, que hay que ir mucho más allá en el espíritu para poder conocerle a él. Esa encíclica por todos lados tiene la contemplación. Entonces, desde que empieza a remar mar adentro a las profundidades del misterio de Dios, Duc in alto, ya no se vale, ¿me entiende? Como antes, que en la superficie, en donde conocemos a Dios a nivel de las facultades humanas y de las potencias enfermas. De escenario, ¿no? Primera, segunda, tercera morada. Entonces el alma apenas llega, yo me veía exactamente como en mis tiempos, lo que se llama alma concertada, y a la tercera morada. Alma concertada es que estamos perfectos, siguiendo a Dios, conociendo a Dios, prácticas, ejercicios, retiros, esto, el otro, pero esa almita no ha despertado, apenas en la cuarta morada es la transición a la oración de quietud. Y empezar entonces el almita en la quinta, empieza a encerrarse el gusano de seda, ¿no? Por eso necesita un camino que le va haciendo, ¿no? Y empieza el falso yo mismo a encerrarse en ese gusanito de seda para después volar en la sexta moral de posorio místico, ¿no? En la séptima, la unión esponsal. Entonces es un proceso, así como San Juan de la Cruz te pone la monumental sanidad de las noches, ¿no? Que Keating las explica tan perfectamente, ¿no? Las monumentales noches de los sentidos, cómo desmonta. Entonces, si no,
ese proceso tiene que darse en el alma, el desmontaje de mi identificación para interpretar el mundo, las cosas, a través de los sentidos externos o de las potencias interiores, y después la primavera espiritual que normalmente ocurre después de la noche, de los sentidos, y después entras a la del espíritu, que hasta los cimientos, ¿no? De lo que quedaba contaminado o de lo que estaba todavía en esas raíces es arrancado, ¿no? Una monumental, extraordinaria, que no tiene nombre, transformación hecha por el espíritu. Y hay que someterse a ella, ¿no? A esa pedagogía divina, pero como dice Keating, puede invertir los pasos y el proceso. Si uno cree que va a ser por aquí, por allí, por allá, pues va a hacerlo de otra manera tal vez, pero el despertar requiere una vida en el espíritu, una nueva, no sé, un fuego que te toque, algo que te llame, algo que te empuje de otra manera, no de otra forma, ¿no? Ese Isaías que tanto lo decimos, ¿no? Al pueblo que caminaba en tinieblas, una luz se le apareció, al que vivía en el oscuro país de la muerte, la luz se les acercó. Y es que, wow, ¿me entiendes? La luz se te pone enfrente, no hay manera. Es una gratuidad de Dios. Una gratuidad que nos hace más responsables a nosotros, ¿no? No de ver a los demás que están quedándose o no están, o sí deberían o no, 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 por el contrario. Sentirnos exactamente iguales que ellos, ¿no? Solo necesitados nosotros de despertar para dar luz, para iluminar, para sanar nosotros y poder amar lo único que va a hacer al otro sanar, ¿no? Que finalmente no hay tal otro, finalmente somos uno. No sé si te aclaré, Marta, estás de muy difícil. No. En el fondo, no sé, me imagino que parte también del caminar de cada quien, pues que yo me imagino que el espíritu sabe a quién lleva más rápido, a quién lleva más despacio, quién lleva con su ritmo. Pues yo no sé a dónde, pues cuáles son los planes que tiene conmigo, pero la verdad es que sí me quedaba la duda de que, Dios mío, Señor, si esto ha sido tan evidente, tan claro, si ahorita estaba recordando el catecismo, y efectivamente si está en el catecismo está la oración de contemplación. Una maravilla, ¿eh? Y es lindísimo como lo describe. Entonces yo digo, ¿por qué nadie le pone atención? Y tal vez desde más joven, más chiquito, pues esta cosa se nos vuelve más natural. Es bien difícil agarrar ya a los mayores y comenzar a querer a promover este segundo nacimiento. Te cuento que pues, es más complicado. Siento yo que es más complicado. No, tenés toda la razón, pero Entonces, lo está haciendo, ¿me entendés? Imagínate qué niveles tenemos que despertar de entender que somos uno, Marta, que no hay otro. a mí todavía esa parte me cuesta horrores, ¿oíste? Me cuesta horrores, y ahí es donde me doy cuenta de lo atrasada que estoy. No, pero Me cuesta horrores. Pues sí, me cuesta, porque me doy cuenta de que digo, Señor, yo quisiera poder verlo a Él y sentirme unida con todo el que me encuentro, con todo, y me cuesta muchísimo. Fíjate que en el Evangelio del domingo, solo perdóname, en el Evangelio del domingo, cuando están peleándose los discípulos de quién se va a sentar a la derecha y quién a la izquierda en su reino, Jesús les dice a los 12, ¿verdad? Ya saben que los jefes de las naciones las gobiernan como si fueran sus dueños y los poderosos las oprimen. Que no sea así entre ustedes. O sea, yo siento como que Jesús estaba claro también de que Por eso él dice mi reino no es de este mundo, Marta. Mi reino hay gente con la que es difícil sentirse uno.
¿Me entendés? Pero mira, su gran testamento, Juan 17. Esa es otra piedra angular que me regaló en el camino al inicio, Juan 17. Que todos sean uno, pero entonces que seamos uno, claro, uno. Ya lo abrí porque que te Dios. sea... Sí, para que no nos dispersemos, no te preocupes, pero sí, esa parte la tengo que trabajar muchísimo más. No, dejársela al Espíritu, solo le dice Espíritu Santo, dame la gracia. Yo quiero y no puedo. Gracias. Si es Él el que está a cargo, fíjate que el edificio, la construcción del edificio de nuestra vida, es Él el único que está a cargo. Es cuando en el silencio soltamos el poder y el control de llevar nuestra vida por aquí, de decirle esto al Señor, de hacer las cosas por aquí, que los otros hagan, que los otros no hagan, que los otros sí, que para más va. Toda la loquera del hombre viejo aquí, esa es la maravilla, ¿no? Es Él el único que está a cargo de la construcción del edificio de nuestras vidas. Por primera vez soltamos todo y Él es el único, porque si Él no construye el edificio, en vano se fatigan los obreros. Sí. En vano, Marta, en vano. Entonces esta es la maravilla, por eso Dios es la gratuidad más inimaginable que podemos encontrar, semejante gloria de transformación gratuitamente y por amor. Gratuitamente por amor. No por merecerlo, por puro. Gracias, gracias. Por puro amor y gratuidad. Gracias, Señor. Gracias. Si alguien más, hermano, porque ya son las 8:05, 6, ya estamos tarde. Yo solo quería compartir rapidito un par de cosas. Yo igual, ¿verdad? Me pasaba, yo le compartía que pues empecé a hacer de nuevo la contemplación, este camino que ha sido tan maravilloso. Y me acuerdo que las semanas anteriores yo decía, ay, me va a costar un montón, ay, tanto tiempo que perdí. Empezaba a decir, pero después me regresé y decía, bueno, este camino es de no hacer nada. Y claro, a uno le agarra la desesperación porque uno quiere ver siempre los resultados. Y entonces y en un momento en donde estamos tomando decisiones y entonces aquellos pensamientos me venían a cada rato, es la locura, como dice usted. Y entonces yo decidí, pues en cada oración, cuando me venían todos los pensamientos, decía, bueno, aquí te los dejo, los voy a ir dejando a la orilla del lago, arriba, me imaginaba yo, y voy a seguirme sumergiendo. Y de repente, es cierto, como dice usted, hay muchas caídas, pero empecé a ver en una área particular, de forma natural, sin ningún esfuerzo personal, cambio. Y entonces yo dije, es que esto es así, cuando uno se abre y me animó muchísimo, además, porque yo dije, bueno, aunque en lo otro siento que estoy cruda, pero en su momento él hará la obra. Por otro lado, yo pertenezco a una comunidad, creo que tengo más de 20 años de estar en la Ciudad de Dios, y yo siento que la visión, que esta es la plenitud, y es la plenitud de todo, la plenitud de la alabanza, la plenitud de cuando uno escucha al Señor, la plenitud de todo. Es que si no llegamos al punto, siento yo, de la contemplación, se transforma todo lo demás. O sea, no es que lo botamos, no es que ese es lo que yo sentí. No es que lo tiramos a la basura y ya, no, sino que este es el culmen, lo superior. Y siento que todo cobra un verdadero significado. Ya no soy yo la que estoy queriendo tener protagonismo, sino que es él, a él. O sea, es que es diferente. Yo siento que uno empieza a tener una visión diferente. Y en el caso de lo que también decía doña Marta, que era lo de ojalá que los niños, que cuando uno fuera niño, realmente yo lo he experimentado con mi niña pequeña, que es la mayor realmente de los tres, va a cumplir 7 años, y ella ha estado en el grupo de los niños y todo, y tal vez un par de veces me ha encontrado con los audífonos y escribiendo, y ella me dice, mamá, no he hecho mi oración, no he escrito, ella está aprendiendo a escribir, no le he escrito a Dios. Y ustedes no saben, la última vez que se puso a rezar y me miró que yo estaba escribiendo y se puso una música que a ella le gusta, cristiana, y ella le empezó a escribir unas cosas tan hermosas del Señor en medio de que está aprendiendo a escribir, que yo dije, qué hermoso, yo como hubiera querido en mi infancia
haber tenido ese regalo tan bello y esa apertura, porque realmente que ella tiene una apertura, ¿no? Entonces creo que este camino es el perfeccionar todo, porque todo lo hace el Señor. Nosotros no hacemos nada más que estar dispuestos, pues. Eso es lo que quería compartir. Gracias, Cristina, gracias. Entonces, hermanos de mi vida, cerramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias.